Hola, buenas tardes. Tengo el placer de presentar a Ruth Villamagna en esta quinta edición de las Jornadas de Arte y Diseño que organiza la Escuela de Artes y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña. Para quienes no la conozcáis, Ruth es una pintora escénica que cuenta con una trayectoria de unos 20 años de experiencia y que ha tenido la fortuna de trabajar o colaborar con directores de cine como Tim Burton, Wes Anderson, eh, Guillermo del Toro o J. J. Abrams. En 2006 formó parte del Departamento de Ficticios y Escultura Especial de Artefacto Escenografía para la película El laberinto del fauno, que ganó un Oscar a la mejor dirección de arte al año siguiente. En 2011 inició su carrera profesional en Londres, donde trabajó en la nueva saga de Star Wars, con películas como El despertar de la fuerza, Rogue One, El último Jedi y El ascenso de Skywalker. También ha participado en otros proyectos como 1917, Isla de Perros, Animales Fantásticos 2 y 3, Frankenweenie, Muppets 2, Maléfica, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, Thor 2, El Gran Hotel Budapest, Los Guardianes de la Galaxia o la más reciente de Batman. A través de esta conferencia, que va a llevar por título Los oficios escondidos del cine, Ruth nos explicará en qué consiste su trabajo como pintora de props, puppets y criaturas y nos explicará el rol de cada uno, de cada componente de los equipos en los que trabaja. Así pues, Ruth, sin más dilación, agradecerte que participes en estas jornadas y te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación, esa pedazo de presentación. Y bueno, pues gracias por haberme invitado. Bienvenidos a todos los que estáis mirando desde el otro lado de la cámara. Y bueno, yo me llamo Ruth Villamagna, soy pintora escénica. Llevo trabajando casi 20 años, los primeros 7 y medio, 8 en España, y casi 11 llevo ya en Londres. Y antes de empezar la charla, quiero enseñaros una pequeña intro de mi trabajo, así rápido y corriendo, y luego ya empiezo a contaros. My name is Ruth Villamagna. I am an scenic painter, and I am painting props, puppets, and creatures for movies. Un pintor escénico es un pintor especializado en replicar apariencias y acabados a diferentes escalas. Como pintora escénica, desde hace casi más de 20 años, como os decía antes, los primeros 8 en España y los últimos en Reino Unido, pues como pintora escénica puedo pintar un muñeco en una peli de animación stop motion. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, un sable láser en una película de Star Wars, como este, de Kylo Ren, un microscopio gigante, como este, que fue para Animales Fantásticos 2, que sale en la habitación, la clase de Dumbledore, o un pequeño decorado, ¿no? Como por ejemplo este pequeño decorado que estuve pintando para la peli de los Muppets de la segunda parte. Aquí lo vemos ya atrezado, ¿no? Pero están los de los muñecos, los de los Muppets, trabajando en ellos, y así es como quedó al final. Antes de empezar a desarrollar en qué consiste mi trabajo, quiero que veáis un vídeo en el que hago un pequeño resumen, otro vídeo, de aquellas secuencias de películas famosas en las que he trabajado, donde salen cosas que he pintado yo. Entonces, en este vídeo, en cada imagen vais a ver algo que ha pasado por mis manos, que son cosas pequeñas que tienen los actores que vais a ver y que he pintado para que parezcan reales. Y le voy a quitar la música para que YouTube no nos dé ningún problemita. Y os voy contando un poco también mientras cada cosa. Esto es Frankenweenie. En Frankenweenie estuve pintando puppets.
pues el perrito, ahí tenéis a nuestros compañeros trabajando en la película, trabajando con los muñecos, poniéndolos en su posición, animándolos. Aquí un compañero trabajando en el departamento de puppets, un animador trabajando en una de las piezas, modelando pues, el pelo. Luego os explicaré un poquito más en detalle cómo funciona el stop motion y un departamento de puppets. Esto es Isla de Perros, que también estuve trabajando en el departamento de puppets. Aquí pues también vemos que hay diferentes tipos de puppets, están los humanos y están los perretes por un lado, estuve trabajando en ambos. Esto es en Maléfica, pues aquí como veis ese bastón lo pinté yo, y el ejército del rey que veíamos antes, esto es un mapa de bronce. Aquí pues en los cascos, estos cascos, no recuerdo la película, también los pinté yo. Esta cajita, esa mariposa de papel, también es mi obra. Y aquí en Muppets 2 otra vez, ese pequeño coche y las placas de los policías, ¿no? Que cada vez son más grandes. El laberinto del fauno, que estuve trabajando para Artefacto de Escenografía, ¿no? Y este tótem de piedra también lo pinté yo y la escultura la hice con un compañero. Bueno, esos elementos que salen en la mesa del laberinto del fauno, el tótem de piedra que sale al fondo, también forma parte de mi trabajo. Aquí lo vemos más en profundidad, más de cerca. Y esas pequeñas puertas también las tuve algo que ver con ellas, ¿no? Y otra vez el reloj de arena, que también estuvimos trabajando en él. El sillón, donde está el hombre pálido. Aquí vemos la peli de Warcraft, que también estuve trabajando pintando todas las armas de los orcos, que luego os lo contaré también, fueron escaneadas, ya pintadas para aprovechar todas las texturas. Y entonces los de digitales las usaban tal cual. Es una manera de... Y aquí pasó igual, ¿no? De compaginar físico, real y imaginario. Esto es Rogue One, aquí pues todas las armas que salen pasaron por mis manos, absolutamente todas, y cosas que no son armas, como por ejemplo estos elementos, bombas, linternas, cualquier pequeño instrumento pasó por mis manos. Y el halcón milenario, la cabina del halcón milenario, que también os lo contaré un poquito más adelante. Estuve pintándola, envejeciéndola 30 años, otra vez, el sable láser de Kylo Ren, el de Luke Skywalker, el bastón de Rey, un montón de armas, todas esas bombas. Esto no tiene fin. El arma de Han Solo y un montón de armas que también os contaré más adelante para toda la saga de Star Wars. Bien, en España, cuando se habla de pintor escénico, uno se imagina el teatro, ¿no? Porque un diseñador de decorados para teatro pues es un pintor escénico, ¿no? Un artista escénico. Efectivamente, los significados cambian entre la expresión en España y Reino Unido. Creo que es importante explicar esto al principio porque cuando yo digo que soy pintora escénica, uno se imagina un poco más la parte teatral. En España se refiere más, como os decía, a la pintura teatral de telones pintados, trampantojos, forillos. En Reino Unido, el término pintor escénico es un término más amplio y se refiere a toda la pintura que se desarrolla en la disciplina audiovisual, es decir, en televisión, series, teatro y cine, y también comerciales, publicidad. Engloba a los pintores de elementos de atrezo, que son los props, utilería, maquetas, decorados. Sí que existe un término más especializado en Reino Unido para denominar a aquellos pintores que pintan los telones pintados, los forillos, los trampantojos, y se llaman artistas escénicos. El arte del artista escénico, os voy a enseñar ahora unas fotos porque vais a alucinar, es algo que yo no hago, pero me encantaría saber hacerlo porque creo que es algo que también tiene una técnica muy específica y todavía sigue existiendo tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. No sé si también en Italia, que creo que es donde nació, también existe, la verdad es que no lo tengo claro. En las superproducciones de Hollywood, donde hay muchísimo presupuesto, muchísimos millones de presupuesto, todavía se siguen pintando telones pintados. Suele estar de fondo del decorado, ¿no? Entonces no es un primer plano lo que tiene, pero lo que suele llevar, pues eso, es un decorado delante y al fondo sale el telón pintado. Entonces, como os decía, quiero mostraros brevemente a lo que me refiero, porque hasta que no lo ves no te imaginas de lo que estoy hablando exactamente. El trampantojo
como su propio nombre indica, es una trampa para el ojo, ¿no? Entonces, lo que hace esta técnica es que a través de formas, jugando un poco con la perspectiva, la luz, la sombra, crea ilusiones ópticas para que tu ojo vea como una foto en vez de una pintura, pero que solamente lo vea cuando te alejas. Cuando lo ves muy de cerca, solo ves pinceladas como muy torpes, y hasta que no te alejas no vas viéndolo todo como esta imagen, por ejemplo, ¿no? Que es de la saga de Harry Potter, que como veis parece una fotografía, pero aquí a los lados tenemos este pequeño borde, que ya es el final del telón, ¿no? Aquí también esto es para Harry Potter. Estos son unos árboles. Una pregunta, ¿tú me ves el ratón, cómo lo muevo? Sí. Vale, perfecto. Pues estos son los árboles, que es un decorado real, y esto del fondo es un telón pintado, que es como si el bosque siguiera hacia el fondo, ¿no? Mm. Perdón, que me voy para otro lado, para este lado. Esto también es Harry Potter, una vez más, jugando con las luces y las sombras, parece real, y esto es solamente un telón pintado que saldría de fondo en alguna de las secuencias de Harry Potter. Aquí tenemos la misma imagen, solo que más de cerca, y como podéis ver, da el pego totalmente. Y aquí tenemos a un pintor escénico, a un artista escénico, perdón, en plena acción, ¿no? Está trabajando en un telón que va como haciendo un semicírculo. Y este es un primer plano de lo que está haciendo, que como veis es increíble. Aquí tenemos otro elemento de Harry Potter. Como veis, el artista escénico está encima del telón, y el nivel de detalle es bastante increíble, porque ya te digo que si te acercas a esto, no he conseguido encontrar ninguna foto de la que se viera de cerca, pero lo único que ves son como trazos muy torpes que parecen nada, ¿no? Parece que a alguien se le ha escapado el rodillo o la brocha, y cuando te vas alejando es cuando de pronto ves todo esto y que encaja perfectamente y que parece real, ¿no? La verdad que son increíbles. Aquí tenéis un ejemplo de esto del fondo, ¿no? Esto es un telón pintado, aunque no lo parezca. Y lo mismo en Star Wars. Esto es bastante increíble. Esto me lo encontré de casualidad trabajando en Star Wars. Entré un día en unos estudios de cine, en un plató. Dentro de los estudios hay muchos platos. Entonces, esto es un perfil de madera, única y exclusivamente. Y esto está a mitad de proceso. Esta va a ser una nave, un X-Wing. Entonces, el pintor escénico se pone a trabajar en ello. Primero, en este caso, la técnica es un poquito distinta, ¿no? Entonces hace los dibujos con las líneas, con sus perspectivas, sus tiros de fondo, etcétera, etcétera. Usa mucha cinta de carrocero, cinta de pintor, como vais a ver aquí, y empieza a trabajar, ¿no? Y como veis, el resultado es increíble. De lo que hemos visto antes a esto es alucinante. Pues esto es plano. Es lo que os he enseñado antes, es exactamente esto. Todos estos volúmenes se crean solamente pintando. Y esto, como veis, la nave sigue siendo un plano, y así es como se usa al fondo del decorado, ¿no? Este es un decorado exterior real, y esta es la nave que hemos visto antes. Y aquí esta es una secuencia de la película donde sale, y esta nave del fondo es lo que hemos visto antes, para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas que hoy todavía se usan con técnicas tan tradicionales como es el artista escénico, ¿no? El arte escénico. Aquí también esta es otra nave, para que veáis también un poco un antes y un después. También es un perfil solamente de madera, pero como podéis ver tiene unos volúmenes increíbles y te engaña completamente, ¿no? Lo que hablábamos antes, un trampantojo, una trampa para el ojo, ayudándose de perspectiva, luces, sombras y color. Esto también es Star Wars. Esto de aquí, de esta puerta para el fondo, es un telón pintado. Todo esto es decorado. Sirve para dar más perspectiva, y aquí vemos cómo se ha usado en la imagen de la película de Star Wars Episodio 7. Y una vez más, esta escena de los bosques, donde Kylo Ren se enfrenta a Rey y creo que a Finn. Esto fue un decorado real. Todos estos árboles están hechos, ¿no? El suelo, entonces está el plató. Este decorado está como elevado para que luego con las cámaras puedan jugar un poco con la perspectiva, y todo alrededor del decorado había un telón pintado, que es todo esto de aquí que veis, que son árboles, para que haya como un tiro de fondo. Y queda increíble.
y luego se ilumina. Estas son las antiguas Star Wars, para que veáis que esto también se usaba antes, ¿no? Estas son las originales, no estoy muy segura de si esto es para Una Nueva Esperanza. Bueno, seguro que aquí alguien lo sabe. Aquí tenéis un poco la referencia que tenía el artista escénico y aquí pues cómo lo pintó dentro de la secuencia de la película, donde sale realmente esto que creo que se hizo en modo maqueta. Y una vez más, en las antiguas de Star Wars, ¿no? Cuando Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre, pues toda esta zona de aquí es también un trampantojo, un telón pintado. Aquí lo tenéis también. Entonces, creo que es súper importante remarcar esto porque dentro del mundo de la pintura escénica y del arte escénico hay muchas especialidades, no solamente la mía, aunque la mía abarca muchas cosas, y todavía se usa muchísimo, ¿no? Porque en España, hasta donde yo sé, esto ya no existe. Existía, pues igual hace 10, 15 años, todavía había artistas escénicos, perdón, pero ahora mismo lo que se hace es imprimir. Cuando necesitas meter esto, metes un croma, o si es algo más pequeño, pues imprimes el telón con una impresora de grandes dimensiones y ya está, ¿no? Bien. Vamos a ver por dónde iba. Como veis, esta es una profesión, la de los artistas escénicos es una profesión apasionante. A mí, ya os digo que a mí me encantaría saber hacerlo, pero es como todo, ¿no? Hay que aprender y tiene una técnica muy específica. Lo que yo hago es ligeramente distinto, aunque igualmente apasionante para mí, por supuesto. Yo pinto objetos y volúmenes, elementos escenográficos, como esta imagen que veis aquí, ¿no? Estos dos elementitos. También pinto criaturas, ¿no? Como estas dos criaturas. No todos los pintores escénicos pintan también criaturas. También pinto animales, ¿no? Como esta cabeza de mamut, que está hecha en polietileno expandido, en corcho blanco. También pinto puppets para stop motion, como os he enseñado antes en el pequeño vídeo. Esto es una pequeña imagen de Isla de Perros. Frankenweenie. Y, hablando de Frankenweenie, pues vamos a empezar un poco por ahí. Bueno, antes quería contaros otra cosa. Quería contaros cómo llegué a trabajar en esto, porque creo que es algo que me pregunta mucha gente y estoy segura de que hay mucha gente que en cuanto le empiezas a contar a qué te dedicas piensa, pero ¿cómo has llegado a trabajar en esto, no? Bueno, pues en realidad yo estudié comunicación audiovisual. En mi época el plan de estudios que me tocó era una mezcla entre imagen y sonido. Y también había algo de periodismo en radio y tele, ¿no? Así que estuve trabajando como periodista unos años, pero enseguida me di cuenta de que aquello no era lo mío y siempre me gustaron mucho las artes plásticas, ¿no? Entonces, de alguna manera yo quería dedicarme a eso, aunque no había estudiado algo específico, ¿no? Así que durante la carrera estuve experimentando un poco con animación stop motion, me gustó muchísimo y luego me fui a estudiar stop motion a Barcelona, a una escuela que ya no existe, que se llama Escuela Hermanos Lagares, que bueno, los Hermanos Lagares ganaron el primer Goya que se premió en España a un cortometraje de animación en plastilina, stop motion, y después de aquello empecé a trabajar en un pequeño portafolio en mi casa y lo mandé pues a metralleta a todo el mundo, ¿no? Y un buen día me llamaron de una empresa en Barcelona que construía escenografías para todo tipo de eventos y cosas pequeñas. Y ahí es donde yo conocí el mundo de la escenografía, porque no tenía ni idea de que esto existía. Claro que te estoy hablando de hace casi 20 años. Entonces, me gustó mucho la opción porque aunque era un trabajo duro, era físicamente muy satisfactorio, me gustaba mucho, podía hacerlo y se ganaba dinero, no era para morirse de hambre como el periodismo. Entonces decidí, con el dinero que gané, estudiar algo un poquito más enfocado a eso. Y de aquella, en la Universidad Complutense de Madrid, había un curso de escenografía, no era exactamente escenografía, era como artes plásticas aplicadas a la escenografía, donde te enseñaban un poco de todo, ¿no? Pues un poco a pintar telones, a hacer moldes, a trabajar con escayola, con látex, y ahí aprendí alguna cosita más, y a continuación seguí mandando currículum y portafolio hasta que me llamaron de una pequeña empresa en Madrid, Artefacto Escenografía, y ahí pues empecé a trabajar con ellos
y me quedé como 6 años con ellos. Y allí la verdad es que trabajando con ellos es donde puedo decir que aprendí la profesión. A mí me parece, siempre quise haber estudiado algo más, ¿no? A nivel artístico, porque creo que me falta un poquito de background artístico y creo que es muy importante la formación, porque especialmente ahora que hay tanta competitividad, ¿no? Que no tienes mucho que ofrecer cuando terminas de estudiar, mientras más te formes, pues mejor dentro de las posibilidades de cada uno, obviamente. Bueno, pues como os decía, después de 6 años en esta empresa de Madrid de escenografía, llegó la crisis de 2010, todo el mundo decía que iba a durar 10 años, efectivamente duró 10 años, y yo de aquella, pues ya me parecía, yo ya había tocado un poco techo, ¿no? en aquella industria, más bien en aquella empresa. Y no veía mucho futuro en España, entonces me hablaron de Londres y dije, pues vámonos a Londres, ¿qué tenemos que perder, no? Al final siempre puedo volver aquí. Así que hice las maletas y me vine a Londres. Al principio Londres fue bastante duro, ¿eh? No voy a engañar a nadie, es una experiencia complicada. Es una ciudad muy dura porque es muy grande, porque el clima es terrible, es peor que el de Galicia, incluso, tendría que decir. Y bueno, y el idioma, pues imagínate, el idioma, yo tenía un poquito unas nociones de inglés, pero tampoco no era una maravilla. Y por supuesto, tienes 0 contactos, que es una parte muy importante, ¿no? De esta profesión. Entonces, cuando empecé aquí a trabajar, me salieron algunos trabajos, al principio me parecía que todo era maravilloso, pagaban muy bien, había mucho trabajo, la gente era súper amable, pero los trabajos duran lo que duran porque, claro, yo era freelance. Yo de pronto me convertí en freelance, de trabajar full time, a jornada completa para una empresa, pasé a ser freelance, a ser autónoma, y yo pues tenía trabajitos que me iban llamando, semanas, días, lo que fuera pillando, ¿no? Y de pronto hubo un bajón y estuve planteándome qué hacer, ¿no? Porque no me salía nada, ya había agotado todas mis vías de acción, había llamado por teléfono y pensé, bueno, pues qué sentido tiene quedarse en Londres, a ponerme a trabajar de lo que fuera, ¿no? De camarera, de fregaplatos, de lo que fuera, si en el fondo yo tengo una carrera ya empezada, ¿no? Y está Madrid allí, que es donde yo puedo volver, ¿qué hago aquí, no? Y justo en ese momento que yo estaba planteándome volver, me escribieron de un trabajo al que envié mi currículum, que estaban buscando pintores de miniaturas. Yo pensé pues que era una empresa de pintura pues eso, de venta de miniaturas, que simplemente buscaban pintores para que trabajaran desde casa, que esto es algo bastante habitual. Entonces yo fui a la entrevista y cuando llegué allí me hicieron firmar un papelito donde decía que no podía contar absolutamente nada de lo que iba a ver. Y cuando abrí la puerta y de pronto subí, porque claro, a mí me remitían los emails, me los remitía el nombre de una productora, pero las productoras muchas veces se crean para la película en concreto, entonces no existían antes y cuando la película termina se cierran. O sea, pertenecen a otra productora, en el caso de Lucasfilm, pues crea como subproductoras para que trabajen específicamente pero es un poco como no la tapadera, pero sí es como para esconder un poco más el nombre, ¿no? De la gran productora que suena tanto. Entonces yo llegué a Frankenweenie de Tim Burton, que es uno de mis directores favoritos y que además yo había estudiado stop motion, que es como yo había empezado un poco a meterme en este mundillo. Abrí la puerta y allí había un departamento de puppets donde vi cosas increíbles que jamás habría soñado con ver y iba a hacer una entrevista para pintar puppets en Frankenweenie, así que me esforcé un montón por no parecer muy cateta, que no se me notara demasiado la emoción que yo tenía en ese momento. Y cuando salí de la entrevista, que no me acuerdo absolutamente nada de ella porque fue como un flash, estaba un poquito en shock, pensé, mira, me da igual que no me den este trabajo, he tenido la posibilidad de hacer una entrevista para una película de Tim Burton, además de stop motion, y esto en Madrid jamás me habría pasado, ¿no? Entonces, para mí eso fue como la señal de que me tenía que quedar. Afortunadamente, me cogieron en esa película y estuve 8 meses. La película estaba casi acabando, porque las pelis de animación son bastante largas. Y la entrevista fue con Andy Gent, este que veis aquí, este de las gafas, que es el jefe de Puppets, que años después me llamó para Isla de Perros.
Lo tenéis en Instagram como Arch Model Studio, tiene un Instagram muy interesante, os recomiendo que lo sigáis porque es un tipo que trabaja muchísimo con miniaturas y con puppets y hace unas cosas increíbles. Y además es uno de los más importantes en Reino Unido. Pues así es como comencé a trabajar en Frankenweenie, pintando puppets, muñecos mecánicos, pieles de silicona, zapatos, manos, absolutamente de todo, de todo. Estos son ojos, que fueron una de las cosas que primero me pusieron a pintar como prueba, ¿no? Entonces, si os fijáis, la foto es muy mala, porque seguro que la foto la cogí con miedo. Aquí alrededor del ojo hay como unas pequeñas líneas milimétricas que todas tenían que ser igual y que cada personaje tenía como unas líneas, un estilo de líneas diferente, ¿no? Entonces, el nivel de detalle en este tipo de películas es increíble, la verdad. Luego tenemos este tipo de puppets donde se mueven un poco las bocas, se mueven pues los brazos, los tentáculos, las trompetillas de la cabeza, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el personaje principal de la película, Sparky. Y este es Víctor, también el niño principal de la película. Entonces aquí es donde van enganchados los ojos, como podéis ver. Y aquí, dentro de esta cabeza, hay un esqueleto mecánico perfectamente construido para que se levanten los mofletes, se abra la boca, la parte de arriba, la parte de abajo. La boca está como dividida también como en diferentes mecanismos para que pueda hacer diferentes movimientos. Las orejas, la nariz. Esta es sin pintar, ¿vale? Y la otra era pintada. Y luego también había muchos animalitos que exactamente igual, ¿veis? Aquí está como la llave para meter el ojo y luego el resto de la cabeza pues se mueve tal cual. Y se hacen un montón de reproducciones del mismo muñeco. Como podéis ver aquí, este es Víctor, el personaje principal, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes, 6 copias, perdón, había muchísimos más. Este personaje, el profesor, es el único que tiene un sistema de animación diferente, que es ¿cómo se llama? El intercambio de bocas, ¿vale? Aquí lo veis un poquito más de cerca. Tengo por aquí una imagen, creo, sí, aquí está, que encontré en internet, pues de las bocas, ¿no? Que se modelan al principio, se hacen diferentes, ¿ves? Aquí arriba tienen las letras para que es cada boca, claro, al ser en inglés es distinto, ¿no? Porque la dicción y la fonética es distinta. Entonces aquí tienes, por ejemplo, la la E larga, ¿no? Pues se hace con esta boca, aquí la D, la S y la T se hace con esta boca, etcétera, etcétera. Entonces cada letra, en teoría, tiene una boca, con lo cual, imagínate la complejidad de esto. Y por aquí creo que tengo, aquí está el muñeco en mi mesa de trabajo, y aquí voy a quitarle el sonido por lo mismo, ¿veis? Aquí se le ve moviendo esas bocas y animándolas. ¿Por qué se hace así este muñeco en vez de hacerlo de la otra manera? Porque la boca, al ser tan grande y moverse tanto, es imposible hacerla de la otra manera, ¿no? Con mecanismos internos de abrirla tanto porque se terminaría rompiendo. Entonces esto sirve para hacer una expresividad como más heavy, más brusca. Y bueno, aquí tenéis a un animador, a Matías, trabajando con los puppets. Muchas veces cuando están animando necesitan traerlos al departamento para que se les arreglen cosas o porque hay un momento en el que se quedan en una posición un poquito rara, pues como levantando todo y dejando como aquí, ¿no? Una pierna solo en el suelo, entonces necesitan, igual que el armaturista, el esqueletista, el que hace el esqueleto, con una llavecita fije esta pierna y la haga como más dura para que el peso no haga que se doble, etcétera, etcétera. Bien, este es Andy Gent, otra vez, esto es Isla de Perros, como os decía antes, unos 6 años después me llamó para Isla de Perros otra vez. Fue una película chulísima, a mí me encantó, no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto os la recomiendo porque fue muy aclamada por la crítica y por el público. Fue nominada a los Oscars, injustamente perdió, pero creo que se está convirtiendo en una película de culto y a medida que pase el tiempo va a ser más así. Entonces ahora os voy a explicar un poco en el departamento de puppets, o sea, dentro de la peli de stop motion hay
departamento de puppets, departamento de maquetas, animador, producción, 3D. Os voy a explicar solamente cómo funciona el departamento de puppets, que es donde yo trabajaba, ¿vale? Las diferentes secciones que hay dentro del departamento de puppets. Lo primero que empezamos es trabajando el modelado, ¿no? Aquí veis a Andy Yen trabajando, este escultor de aquí se llama Jordi, es español también. Entonces él está modelando este cuerpo en plastilina y este es como el primer paso, ¿no? de la producción. Aquí tenemos a Christy, también está modelando. Normalmente tenemos unos dibujos sobre los que trabajar, no solo para la escultura, sino también para todo lo demás. Después se elaboran los moldes para stop motion son bastante complicados. Yo, como no tengo ni idea de moldes, no os los podría explicar detalladamente, pero estoy segura de que hay mucha gente que sabe de esto y que estará encantado. De hecho, Sonia Iglesias, que creo que es alumna, ¿no? Ella tiene un Instagram donde explica muy bien esto, Sonia Iglesias, cómo elabora ella los moldes para hacer los puppets, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis aquí, hay unas armaduras, unos esqueletos, porque digo armaduras porque en inglés es armatures, pero bueno, los esqueletos internos, ¿no? De los puppets, esos son los perretes, como veis, son pequeñas obras de ingeniería, porque todas estas piezas se fabrican, ¿no? Las fabrican los armaturistas y luego las ensamblan. Y esto sirve como el alma, ¿no? Para el molde. Aquí lo veis perfectamente y luego lo recubren con el látex, la silicona o lo que sea que va a llevar alrededor. Aquí, bueno, pues veis cómo están trabajando un poco los armaturistas. Tienen un poquito la imagen a escala perfecta, a escala 1:1 en este caso, y entonces trabajan el esqueleto, van poniendo las piezas alrededor de la imagen para que sea lo más preciso posible. Y si os fijáis aquí abajo, este perrito, ¿no? Que también están trabajando en la armadura interna de la cabeza, aquí las orejas tienen como una especie de alambre con cordel para que resista más, que es para, pues eso, para darle toda la finura que pueda tener ese pequeño esqueletito, pero que todavía se pueda animar por los animadores. Y el pelo, que es una parte también muy importante. Entonces, hay un departamento de pelo que en Isla de Perros estuvieron trabajando, pues no solamente los humanos, sino también los perros. Creo que usaban pelo de yak, compraban pelo de yak y había gente que específicamente buscaba los colores específicos, no del pelo, sino de teñir el pelo, ¿no? Entonces, hacía muchas pruebas. Yo me acuerdo de los primeros días de ver allí a Sofía Serrano, otra compañera también española que estuvo trabajando en Isla de Perros, con unas ollas enormes de agua, ¿no? Allí en el taller que parecía una bruja piruja y que estaba como haciendo las mezclas de color para teñir las pieles, los pelos específicos con el color que fuera. Y aquí podéis ver pues ya el perrete con su pelo puesto, con su armadura interna, todo perfecto de paquete, que viene a pintura, pues para que en pintura le hagamos un poco los toques, pues si necesita un poquito de ambientación en el pelo, el interior de las orejas, la nariz, las fauces, hay cosas que se pintan por separado, las pezuñas, todo eso muchas veces se pinta por separado, luego se ensambla, y finalmente vuelve otra vez a nosotros para que retoquemos y lo dejemos ya pues perfecto para el final. Aquí tenéis también a los humanos, que es un poquito pues lo mismo. Toda esta zona es pelo, el departamento de pelo, y el último departamento que no se me puede olvidar porque es uno de mis favoritos, es el de ropita, ¿no? El de vestuario. Toda esta ropita son miniaturas que en este caso todo eran mujeres, unas costureras, cosen y dejan súper, súper bonitas. Los zapatos eran casi todo de silicona. Y luego hay un pequeño departamento. ¿Veis? Aquí ves el taller. Esto es en Isla de Perros. Hay un pequeño departamento que hace los props chiquititos. Pues, por ejemplo, imagínate que un científico lleva una bata con un bolsillo aquí y unos lapiceritos o una calculadora. Pues esas pequeñas cosas las hacían las de props, que luego nos los pasaban a pintura para que las pintáramos. Entonces, este taller que veis aquí, que es una parte muy grande del taller total de puppets, veis que cada uno tiene su espacio, su mesa, bien iluminado,
iluminaba. Entonces, aquí estaban los armaturistas, aquí estaban las de moldes, aquí estaban los de props. Quiero decir que trabajamos muy juntos todos, porque estamos constantemente hablándonos y comunicándonos sobre lo que tenemos que hacer, que es mejor, facilitándonos un poquito la vida los unos a los otros, porque es súper importante también la comunicación en este caso. Trabajar pintando puppets, yo tengo que decir que mola mucho a veces, pero otras es un poquito aburrido, porque claro, imagínate que te toca pintar párpados. Los párpados, creo que tenía por aquí una foto, aquí más fotos. Este es el departamento de pelo, como veis aquí es bastante femenino, y este es el departamento de pintura. También quería enseñaros esto. Aquí somos 4 pintores en Isla de Perros y cada uno, esta soy yo, y cada uno tenemos como nuestro cubículo con esto de fondo que es la extracción de pintura, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos, aquí no se aprecia, pero esto de aquí es como una especie de plancha de metacrilato que se podía regular hacia abajo. Entonces tú bajabas, cuando ibas a pintar, bajabas la plancha de metacrilato abajo y con las manos a través y con tus herramientas, con tu aerógrafo, etcétera, etcétera, y con la pieza lo pintabas. Entonces, justo en medio tenías la pared de metacrilato para protegerte completamente. Si querías usar mascarilla, además, podías hacerlo. Pero en este caso, el tener la extracción al fondo no hacía falta. Y luego, además, cada cubículo está perfectamente sellado a los lados, entonces tú no hueles lo de tu compañero. Entonces, es muy útil pues para no estar constantemente con la mascarilla, porque, claro, llega un momento en que estás hasta el moño de la mascarilla. Y la seguridad es súper importante. Aquí tenemos imágenes de pintura, ¿no? De todas las piezas, todas las caras. En Isla de Perros hicimos muchas piezas. Casi todos los humanos son, en vez de ser como un Frankenweenie movimiento facial, son reemplazo de caras, ¿no? Entonces hicimos muchísimas caras y muchísimas bocas. Esto tiene una complejidad brutal porque lo que os decía antes, ¿no? Tú pintas el primer set de bocas de un personaje y es divertidísimo, pero cuando vienen otros 10 que tienes que pintar en esa semana, pues te quieres pegar un tiro a veces, porque es todo el rato lo mismo y además tiene que ser exactamente igual uno a otro, ¿no? No puede cambiar. Estos son pequeñas pruebas de pintura que hicimos al principio, los personajes principales, para encontrar el color de piel que a Wes Anderson le gustaba. Y aquí vemos, pues veis, el tema de las caras. Pues todas estas sombritas que veis aquí, estas sombras tienen que ser iguales en cada cara. Y si no lo son, cuando haces la animación salta. Es una cosa muy rara, es como que de pronto el ojo te dice, ¿qué hay aquí raro? No ves muy bien el qué, pero ves algo que no funciona bien. Y luego también otra parte un poco complicada del mundo de Isla de Perros es que tuvimos que hacer varias escalas. Entonces, por la complejidad que tenían los planos secuencia enormes panorámicos que quería hacer Wes Anderson y que los decorados tenían que ser muy chiquititos porque si no tendrían que ser decorados kilométricos, ¿no? Maquetas kilométricas, entonces tenían que ser decorados como, cuando digo chiquititos me refiero a una escala más pequeña, con lo cual nosotros los de puppets teníamos que fabricar puppets más pequeños y creo que al final se llegaron a hacer hasta 4 escalas. Aquí tenéis 2, que eran las más comunes, donde incluso esta siendo ya bastante pequeña, tiene un nivel de detalle bastante decente y se puede trabajar bastante bien. Como todo el mundo se imaginará, mientras la escala es más pequeña es más difícil trabajar, ¿no? Y bueno, pues esta es una cara, que aquí también veis todas las pecas. Estas pecas tienen que ser iguales en todas las caras. Y normalmente te haces plantillas con plástico de termomoldeo, ¿no? Coges una cara, le haces un plástico de termomoldeo y marcas las pecas. Pero claro, cuando de pronto la cara sonríe, las pecas cambian de sitio. Entonces lo que teníamos era una pequeña habitación con una cámara, con el programa de stop motion que usan los animadores, que ya no me acuerdo, Dragon, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, para chequear, ¿no? El set de cámaras que acababas de pintar para ver cómo quedaba animado, ¿no? Entonces hacías un cambio de las 10 caras que acabas de pintar y le dabas al play a ver cómo quedaba. Y había veces, casi siempre tenías que cambiar cosas. Y aquí está el set de bocas que os decía antes, ¿no? Pues que pintas el primero y es muy guay, pero cuando pintas 20, pues estás ya hasta el moño del set de bocas. Y esto es una foto malísima, pero creo que es la única que he encontrado de un párpado, ¿vale? Había una persona, tanto en Isla de Perros como en Frankenweenie, que solamente se dedicó toda la película a hacer párpados. Los párpados se hacen con termomoldeo. ¿Veis? Esto de aquí es termomoldeo. Entonces, él hacía el termomoldeo en los ojos, cortaba los párpados. Cada personaje tenía un set de párpados, pues dependiendo de la apertura, más o menos cortado. Los dejaba bonitos,
nos los mandaba pintura, nosotros los imprimábamos y luego los pintábamos. Entonces, claro, igual había una semana en la que te tirabas pintando párpados, que no es lo más creativo del mundo. Pero es que, claro, yo pensaba en ese pobre señor o esa pobre señora haciendo los párpados por termomoldeo durante 15 meses o 18, ya no me acuerdo, imagínate, ¿no? Eso sí que es una locura. Entonces hay muchas veces que dices, sí, he trabajado en Frankenweenie o he trabajado en Isla de Perros, pero igual has estado haciendo párpados. Y aquí tenéis una imagen, ¿no?, de un brazo gigante que se hizo, no es tamaño real, pero casi, que se hizo también para una escena del sushi, que os la quería poner, pero por si acaso no escapa en YouTube, no os las voy a poner. Pero si buscáis en YouTube sushi sequence Isla de Perros, I Love Dogs, os sale y es algo increíble, digno de ver, desde luego, es la mejor secuencia de stop motion animation que he visto yo en mi vida. Y aquí tenemos a César Linga, que este también es un animador español, yo tirando para la tierra, que esto es Frankenweenie y bueno, César es la parte de la película donde van nuestros puppets, una vez que ya los tenemos listos, ¿no? Llegan allí para que los animadores pues se pongan a trabajar con ellos. Nosotros también a veces ambientamos las telas, ¿no? Por ejemplo, estos puppets que veis aquí, que ya están vestiditos, etcétera, etcétera, muchas veces nos los mandan pues porque igual en alguna escena pues hay un salpicón de un charco o se han caído al suelo, etcétera, etcétera. Entonces necesitan pues que les ensucies un poco la ropa, el vestido, el traje, etcétera, etcétera. Esto pasa bastante habitualmente. Como os decía antes, los proyectos de stop motion son bastante largos. Una película normal suele durar en taller, me refiero, suele durar entre 6 y 8 meses. En stop motion, en Isla de Perros, yo llegué a estar 15 meses y hubo gente que estuvo más tiempo. Entonces, son proyectos muy largos, los días son largos también porque hacemos entre 9 y 12 horas y las vacaciones pues son reduciditas. Entonces, cuando terminas un proyecto de esta envergadura, yo en mi caso, como no hago solo stop motion, hago más cosas, pues te quedas un poco como, bueno, creo que por una temporada ya he tenido suficiente stop motion. Pero luego es verdad que es una técnica tan bonita, ¿no? Y es algo tan artesanal que cuando te vuelven a ofrecer algo así es como, es que mola tanto, me apetece tanto volver a hacer estas cositas tan pequeñas. Un animador, ya que estamos aquí con César, puede grabar 1 segundo de metraje a la semana, 1 segundo. ¿Por qué? Pues porque cada segundo, son 24 fotogramas, entonces son 24 movimientos, entonces depende de la acción. Si están parados, pues puedes grabar 5 segundos en una semana, porque están parados y mientras que están parados no suceden muchas más cosas. Pero si estamos en movimiento, si hay mucha acción, si hay muchos personajes a la vez en la escena, la complicación aumenta y esto hace que los animadores pues graben mucho más lento. Es un poco locura. Y al ser proyectos tan largos, como os decía antes, la gente que entra y sale pues es bastante grande. Claro, ellos cuando empiezas una peli de esta envergadura normalmente te piden como un compromiso, ¿no?, de un tiempo, pero yo he visto a mucha gente entrar y salir pues eso, porque de pronto llevas allí 5 meses y dices, bueno, yo me voy de vacaciones o me han ofrecido algo mejor o 1000 cosas, ¿no? Pero cada lunes teníamos una reunión tanto en Frankenweenie como en Isla de Perros con el productor y con todos los departamentos juntos. Y nos reunían para contarnos un poco, como a voz en grito, ¿no?, porque éramos bastantes, para contarnos un poco cómo iban las cosas, a qué secuencias nos estábamos enfrentando ya y para ponernos una grabación de lo que se había grabado la semana anterior. Normalmente trabajaban entre 30 y 60 animadores, entonces había, pues eso, entre 30, 60 segundos o incluso más, ¿no? Y era muy bonito ver lo que tú acababas de pintar, ¿no?, la semana pasada, que ya estaba ahí siendo animado, y eso sí que te daba un poquito la energía para seguir, ¿no? Y decir, venga, pues igual esta semana he estado pintando párpados, pero mira qué bonitos salen en la animación, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo que igual no pasa en otras películas, no te enseñan nada del metraje, aunque en Star Wars sí que pasó un par de veces ya casi al final de la grabación del rodaje, pero en stop motion lo hacen cada lunes, siendo muy conscientes de que es algo necesario para, bueno, pues para cautivar la atención de toda la gente que está implicada en algo así. Y ahora
yo creo que ya os he explicado, os he dado bastante la tabarra con stop motion. Voy a empezar a hablaros de los props, ¿vale? Del atrezo. Un prop lo voy a empezar pues a definir, aunque seguramente que mucha gente ya sabe lo que es porque es un término que aunque es inglés está como muy popularizado ya, ¿no? Un prop es un elemento de la escenografía que es susceptible de moverse. Puede ser un mueble, puede ser una pistola, una silla, puede ser una nave espacial y los que yo trabajo se fabrican, ¿no? Y yo luego los pinto para que parezcan de verdad. ¿Por qué se fabrican? Pues, por ejemplo, porque tienes que ser blandito, como estas piedras que veis aquí, ¿no? Que no me acuerdo para qué eran, pero se las tenían que tirar los actores y obviamente si una piedra de verdad, si te da, pues te hace un poco de pupita. Y estas eran de látex y espuma y no hacían nada de pupita. Y parecen un poquito de verdad. También se pueden hacer un prop porque se vaya a romper, ¿no? Como por ejemplo esta cabeza, que es una imitación de mármol que hice de Ricky Gervais y que os voy a enseñar el pequeño clip donde sale, también sin audio por si acaso, esto es súper corto. ¿Veis? Coge la cabeza y hace... toma culo. Entonces, de estas hicimos varias y, bueno, esta es otra de las razones por las que hacemos los props, ¿no? De mentira, porque se tienen que romper. Esto pasa bastante habitualmente. También podemos hacer props porque tienen que ser miniaturas, como en este caso, ¿no? Que este pequeño volante de madera no es de madera, es de resina y yo lo pinté como si fuera de madera. O también porque no existe en la realidad, ¿no? Por ejemplo, esta Diana para esta película de Tim Burton, de Miss Peregrine y los niños peculiares, y el hogar de los niños peculiares, pues es una Diana que tuvimos que fabricar para esta película, una Diana muy Tim Burton y que pues os podéis imaginar que esto no existe en la realidad, obviamente, aparte de que tiene que tener unas medidas exactas porque va dentro de un decorado y tiene que medir de una manera, pues porque forma parte de la escenografía total, ¿no? Y os pongo también esta Diana porque esta Diana también la pinté hace muchos años para un videoclip de Killers y también este videoclip lo dirigió Tim Burton, por eso tiene este aspecto tan Tim Burtoniano, ¿no? Siempre me hace mucha gracia decir que seguramente sea la única persona de la Tierra que he pintado 2 Dianas para Tim Burton. O quizá no, quién sabe. Y luego también hacemos props, pues porque no existen en la realidad, porque son elementos de ciencia ficción, como por ejemplo todas estas armas que veis en la imagen que hicimos, yo pinté para el episodio 7 de Star Wars. En las películas de fantasía y ciencia ficción es donde más trabajamos, ¿no? Esto es una parte del taller, os quería enseñar un poquito cómo funcionan los talleres, ¿no? Para que os hagáis una idea del ambiente y de la atmósfera en la que trabajamos, que es bastante, bueno, pues rudimentaria, como podéis ver, es una nave sin más ni más. Como llevo varios años ya trabajando en esto, me he especializado bastante en hand props, props de mano. Es decir, todos los props más importantes de la película porque son los que interactúan con los actores, ¿no? Y son props que tienen mucho protagonismo porque tienen muchísimos primerísimos planos y tienen que ser hiperrealistas. Entonces, el nivel de detalle tiene que ser muy espectacular, muy realista, porque la cámara los va a enfocar y porque va a tener muchísimos primeros planos. Y claro, a ti te gusta, pero también es un poco presión, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, esto se tiene que ver increíble. Entonces también te exige más, el nivel de exigencia es mayor. Supongo que muchos os preguntaréis qué significa pintar un prop de mano. Porque parece que son de verdad, lo que os decía antes, ¿no? Y por tanto no necesitan pintura. Pues en realidad la inmensa mayoría son fabricados porque tú puedes pensar, pero esa mesa que dices que has fabricado se puede encontrar ya, pero tiene que tener esas medidas en concreto. Y a veces es mucho más elaborado y más complicado encontrar algo así que hacerla de cero, ¿no? Porque al final tienes un equipo de pintores, escultores, carpinteros, soldadores, gente de moldes, que te lo pueda, que los tienes asalariados, como si dijéramos, durante un tiempo y sale más a cuenta que les mandes a ellos a hacerte todo eso, que tengas a otro equipo buscando, dónde comprarlo, que llegue a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero empezar hablando de cómo funciona un departamento de props en una superproducción, como en las que yo trabajo. Solemos ser entre unas 50 y 100 personas. Bueno, en Puppets hemos llegado a ser, en Isla de Perros llegamos a ser 70 personas, pero normalmente los equipos son un pelín más pequeños. Yo diría que entre 25 o 30.
Ya os digo que en props entre 50 y 100 depende de las dimensiones de la película. Y 50 y 100 única y exclusivamente trabajando en props, o sea, produciendo props, fabricándolos y yo pintándolos. Normalmente hay un departamento de modelado o fabricación de props que incluye varios profesionales, se llaman a sí mismos model makers o modelers. No sé muy bien si existe una traducción exacta al español, a mí me cuesta un poco cuando lo explico, ¿no? decir estas personas qué son. Cada uno dispone de su propia mesa, a ver si tengo aquí alguna imagen donde se vea mejor esto. Sí, aquí hay una mesa de un model maker. Y existen diferentes especialidades, como os decía antes. Tenemos model makers carpinteros, tenemos model makers escultores, tenemos model makers soldadores, model makers electricistas, que son los que hacen los mecanismos de luces, etcétera, etcétera, y a veces un poquito de animatrónica también. Pues la típica tapita que se abre y entonces sale no sé qué de R2D2, etcétera, etcétera. Y luego también está el departamento de moldes, que es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Sobre todo ahora que la tecnología de la impresión 3D está tan en boga, ha cobrado todavía más importancia. Os lo explico, en la actualidad y cada vez más en este tipo de producciones grandes, los departamentos de prop tienen su propio subdepartamento de impresión 3D. O sea, el departamento tiene sus propias máquinas que se las alquila a la producción, ¿no? Como parte del equipo de todos nosotros. Entonces hay un equipo también de dibujantes que son los que se encargan de hacer la parte de ordenador para enviarlo a la impresión 3D y que la impresión 3D la imprima. ¿Para qué? Para prototipar, sobre todo, para tener prototipos, porque la impresión 3D es muy, muy, muy exquisita, pero también es muy débil, no es muy fuerte todavía. Entonces sirve mucho para prototipar, pero luego hay que trabajar mucho en moldes. Entonces se sacan prototipos que luego se llevan a moldes, se saca el molde y las reproducciones, pues en el material que sea. Si tiene que ser duro, duro, si tiene que ser blando, pues porque se tiene que caer, porque no puede, porque es para que luchen con él y no puede hacer daño, si tiene que ser de espuma porque tiene que ser todavía más blandito, etcétera, etcétera. Y como os decía antes, el departamento de props tiene sus propios dibujantes digitales que trabajan un poco para enviar todos los archivos a la sección de impresión 3D. Y esta gente trabaja sobre los diseños que nos mandan el departamento de arte, o sea, la gente que está como por encima de nosotros, ¿no? Que son los diseñadores, los que piensan la parte estética, la parte física, artística, ¿no? De la película. Y que son también los que tienen que dar el visto bueno a todo lo que hacemos. Y una vez que ya han prototipado, que ya tenemos la pieza, me la pasan a mí o al pintor de turno, y el pintor de turno suele hacerse una prueba, se la enseña al director de arte, que es el que ha pensado toda esa pieza, y el director de arte te dice, me gusta, no me gusta, lo quiero así, lo quiero así, etcétera, etcétera. Básicamente así es como funciona, ¿vale? Un departamento de props. Y creo que aquí tengo alguna imagen más. Mira, esta es mi mesa de pintura. Esto es en Star Wars, estoy pintando aquí una maqueta de un soldado imperial. Y bueno, aquí tengo un montón de fotos de referencia para que veáis un poco cómo trabajo yo, ¿no? Fotos de referencia del estilo, ¿no? Pues en este caso, aquí arriba, como veis, son como diferentes fotos de óxido, de oxidaciones que yo tenía que hacer. Entonces, muchas veces te dan referencias, otras veces no, también hay que decirlo. Pero cuando es muy importante, te dan bastante información. Y tengo que decir que mientras más profesional es la persona que está por encima de ti, más información te da, lo cual es una gozada porque tú también trabajas sobre seguro, porque hay muchas veces que no tienes mucha información y cuando te pones a trabajar vas un poco a ciegas, intuyendo más o menos qué es lo que podría quedar bien, pero luego igual la persona que lo ve tenía otra idea completamente diferente en la cabeza y te dice, pues esto no me gusta, lo quiero azul y es verde, por ejemplo. Afortunadamente eso no pasa mucho. Aquí también estoy trabajando con mis compañeros. Y este es el departamento de moldes. Como veis, la extracción también es súper importante. Ahora también hay como mesas extractoras enormes, bancos extractores para trabajar encima. Los de moldes los usan mucho. Y luego también usamos mascarillas de seguridad. Yo uso una mascarilla ahora mismo cuando tengo que pintar cosas con materiales muy venenosos, con lacas muy venenosas. Por supuesto, tengo una sala de extracción para mí. Y además tengo una máscara que se llama Airfed Mask, que es como si fuera una escafandra que va enganchada al aire del compresor, ¿no? Entonces es como que yo tuviera aire
que entra en la mascarilla y hace que yo no huela nada. Y es la única mascarilla con la que te protege 100% de los vapores de las lacas de coche, las lacas bicomponente, que yo las uso muchísimo para dar más durabilidad a todas las piezas que se van al set. Entonces, dentro de este departamento de props en el que trabajo, en el que he trabajado en casi todas las películas que ha nombrado antes Carlos, pues os voy a hablar un poco de esta, de Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald, que salió, como veis ahí, en noviembre del 2000, el 16 de noviembre de 2018. Sí, 2018. Entonces, en este proyecto estuve trabajando como encargada de props, encargada de pintura, perdón, de props. Animales Fantásticos, por si alguien no lo sabe, es una precuela de la saga de Harry Potter. Y hay ya 3 películas, también estuve trabajando hace poco en la número 3, se dice que van a hacer 5, pero bueno, no se sabe. Hay como mucho, esto de las sagas es un poco así, ¿no? Está todo siempre un poquito en el aire. Por si, bueno, supongo que los que sois muy fan de Harry Potter sí que sabéis más de esto, los que no, pues no, pero bueno, hay varitas mágicas, el mundo de los magos, y luego el resto es todo como muy realista, ¿no? Está ambientada, esta en concreto, en los años 30, en este caso en París, cada Animales Fantásticos se supone que está como basada en, sobre todo, aunque luego viajan por el mundo, basada en una ciudad del mundo. Claro, las pelis de ciencia ficción, de magia, de fantasía y además de época son una gozada, porque hay muchas cosas que no existen y que tienes que fabricar, ¿no? Y las tienes que pintar como en aquella época. Y la verdad es que cuando me llamaron para este proyecto, vamos, ni me lo pensé, fue como a tope con eso. Y la verdad, y fue muy chulo. Luego ya la peli será lo que sea, habrá gente que le guste más, menos, pero desde luego lo que hicimos fueron cosas increíbles. Entonces quería enseñaros algunas de las imágenes de cosas que fabricamos y que yo pinté en Animales Fantásticos. Hice muchísimas cosas de latón. De hecho, en esta película me especialicé bastante en producir latón. Claro, tú ves esto y dices, pero eso es de verdad, ¿no? No, no es de verdad. Esto, pues ahora mismo ya no me acuerdo porque se me olvida siempre sacar fotos del antes, pero esto seguramente fuera un tubo de PVC. Aquí habrá cosas que serán de molde, ¿no? Y vendrán en resinas. Seguramente haya cosas también en madera, en DM, en contrachapado, en un montón de elementos, y seguramente también haya metal para darle a esto una solidez, ¿no? Entonces, esto es con lo que jugamos constantemente, con cosas que son de mentira, que los model makers trabajan con infinidad de materiales para hacer su vida más fácil, en el sentido de que trabajen más rápido y puedan usar materiales más blandos, más fáciles de trabajar, ¿no? Por eso se usa mucho el DM en lugar de la madera noble, ¿no? Porque es más fácil de trabajar, no tiene nudos, es un elemento que, pues que al final es madera prensada, polvo de madera prensado, creo que es el DM. Y esto es algo que hacemos muy a menudo. ¿Veis? Aquí tenemos, por ejemplo, unos pads de juego del Quidditch, ¿es? Bueno, no estoy segura. Entonces aquí tenemos una copia, mira, aquí sí que saqué el antes y el después, una copia de la pieza en resina, recién sacada del molde, ya que la copia ya reproducida en diferentes maderas. Tenemos aquí una madera más oscura, una madera más clara y aquí un poquito como de ébano. Estos son unos guanteletes en imitación piel y esto es una imitación madera que se supone que iban en una de las tiendas del mundo mágico, ¿no? En la película hay un momento que los magos, cuando se hacen pasar por personas normales, están en el mundo real y luego de pronto se meten como por una puertecilla y aparecen en las mismas calles, pero en el mundo mágico. Y en el mundo mágico había un montón de tiendas que necesitaban ser atrezadas con un montón de elementos que hacíamos en el departamento de props. Y muchas de ellas, tengo que decir que tristemente no salieron en la película porque cortaron bastante. Esto suele pasar mucho. Es una pena porque luego hay muchísimo esfuerzo y mucho cariño en hacer todas estas piezas y cuando te queda algo bonito estás deseando verlo en la gran pantalla, ¿no? Entonces, perdértela, pues es una pena. Entonces, muchas de las cosas que os voy a enseñar ni siquiera salieron. Había una tienda de escobas donde salían estas escobas preciosas, que bueno, aquí por ejemplo yo tuve poco que ver, porque toda esta pieza negra y esta sale de moldes. Esto es una piececita de aluminio real, creo recordar, y luego estos son las palitos que son insertados
por el Model Maker de turno. Yo lo único que hice fue pues quitar pequeños detalles, cubrir masillas, darle el acabado un poquito como uniforme, ¿no? Darle una uniformidad y ambientar estas pajas también. Esto es una imitación de madera noble también, para una cama, que tampoco salió en la película, quedó muy bonita. Esta también me dio mucha pena no verla. Estos son unos muebles que se hicieron para unas escenas que salen en el barco y que también son hechos de DM todos y llevan una ambientación, una imitación de madera muy bonita, quedaron muy bonitos, muy finos. El model maker, el carpintero que hizo esto, imaginaros, esto está hecho de cero, o sea, esto todo es un trabajo de carpintería fina increíble, como os decía, en DM todo, y bueno, pues al final tampoco se ve nada. Es algo a lo que te terminas acostumbrando, aunque pues no te encanta. Y estas son unas pruebas de pintura que os contaba antes, ¿vale? Muchas veces cuando algo es importante, o parece que va a ser importante, porque lo que os voy a enseñar luego casi ni sale, te piden hacer pruebas, ¿no? Entonces, esto es una plancha de resina con fibra para que yo hiciera una prueba, para unos ataúdes, porque luego el ataúd iba a ser en ese mismo material, ¿no? Entonces, yo hago la prueba de madera, como veis quedó muy chula, creo que... Y luego aquí el ataúd está a medio paso, esto no está terminado, de hecho no tengo ninguna foto del terminado, pero bueno, para que os hagáis una idea, luego esto quedó así, ¿no? Entonces primero construí un poquito la veta y luego ya pues hice ya el color y quedó muy bonito. Pues estos ataúdes apenas se ven tampoco, pasan muy inadvertidos y son muy grandes, muy pesados y nos llevaron un tiempito hacerlos, creedme. Como os decía antes, estuve trabajando muchísimos metales, ¿no? Por ejemplo, estas candelabros gigantes que salen casi al final de la película, también están hechos de diferentes cosas, de metal sobre todo, y de resinas, ¿no? Mango, ¿cómo se dice? Handle, ¿cómo se dice? Es de resina también y bueno, lo pinté pues con un efecto así un poco dorado y luego con su pátina y luego pues iba en este armario que está en la clase de Dumbledore. Aquí veis todos estos elementos, los pinté por separado y son lo que componen el microscopio gigante que os enseñé anteriormente, ¿vale? Como la sala de extracción de pintura es esta, como veis no es gigante, aunque tenía un buen tamaño, me lo dieron todos los modeladores por piezas y cada cosa también, como digo, recordad siempre, cada cosa es de diferentes materiales, ¿sabes? Esto no era de una cosa solo, ¿no? Era de muchas, entonces tienes que empezar de cero. Imprimación, base de color y luego el efecto de pintura que quieras darle para que parezca todo igual. Entonces fui pintando pieza a pieza en la sala de extracción de pintura y aquí, aunque no se ve muy bien, pero no os preocupéis que ahora os voy a enseñar un vídeo muy guay, empiezan a ensamblarlo, ¿no? en el taller. Y creo que el vídeo viene ahora mismo. Aquí ya está parte ensamblado, bastante ensamblado. Yo trabajando ya en la ambientación, en el microscopio, subido a una escalera. Aunque parece que es muy alto, no es muy alto, ¿eh? Y vemos el acabado final. ¿Veis? Aquí ya lo están empaquetando y poniendo con seguros por todos los lados para llevarlo al set, pero fijaros en la dimensión. Pues todas esas piezas las estuve pintando pieza a pieza en la sala de extracción de pintura y luego los modeladores las ensamblaron y yo me encargué de darle un poco una patina a todo para que quedara así como un poquito antiguo, viejo, un look bonito. Esta es una de las piezas más bonitas que hice en esta película. ¿Y dónde se ve? Aquí. Aquí detrás, en la clase de Dumbledore, también estuve pintando esta pieza, que es muy bonita también, pero esta me encantó, ya habéis visto que es una pasada, ¿no? Y todo el trabajo que lleva, no solamente a mí pintar pieza a pieza, o sea, todos los modeladores hacer pieza a pieza y a los que reciben el dibujo del microscopio gigante, los modeladores en 3D, los que dibujan, sacar todas esas piezas, dibujarlas por separado y luego enviarles los diseños a los modeladores para que cada uno hiciera, pues eso, pieza a pieza,
para mandármelas a mí, veis, aquí está otra vez de fondo, para mandármelas a mí, que yo pues las pintara y luego las ensamblaran. Aquí se ve un poquito mejor. A ver, en el fondo piensas, bueno, al final sí que viste, ¿no? No tiene la importancia crucial que podría tener otro prop en el que alguien, el personaje principal se acerca y lo toca, ¿no? Y lo ves en primer plano, pero si tú te fijas en esta escena, la próxima vez que la veáis, cualquiera que vaya a ver esta película próximamente, pues entonces te fijas en eso de fondo y sí que viste el ser, ¿no? Y dices, wow, es bastante increíble, es bastante increíble. Bien, voy a ir un poquito más rápido porque ya llevamos un buen rato. Estos son unas imitaciones de cobre, ¿no? Que hice para una tienda, un montón de... mira, ¿ves? Ahí estoy yo pintando también en el set. Me las trajeron así, ¿vale? Esto los hizo una empresa externa, a veces también sucede esto, ¿no? Que es especializada en hacer este tipo de cosas y entonces yo las convertí en cobre. Y pues era para una tienda de cosas de cobre y aquí estoy yo en el set. Este es un set en exteriores, en los mismos estudios de la Warner, donde pues estoy ambientándolo un poco porque estos estaban como fuera, entonces pues se supone que podría haberles llovido, las cosas del tiempo, la intemperie, entonces estaba dándoles un toque. Estos cocos tan bonitos tampoco salieron por ningún lado, muy bonitos, quedaron súper chulos. Aquí veis como el modelador los dejó muy chulos con el pelo pegado y luego yo los estuve pintando. Y estos libros, en realidad, os los enseño porque me parece algo muy curioso, que muchas veces también se engaña con este tipo de cosas, ¿no? Son libros que luego salen todos en una librería y que apenas se ve esto, solamente se ve el lomo. Entonces, esto es una pieza entera de plástico, de termomoldeo, y estos son pegatinas, son vinilos, ¿vale? Y luego yo lo que hago es, con mi aerógrafo, que lo tengo aquí, y mi compresorcito, pues les voy dando unas sombritas por los bordes y en medio. Esto creo que lo hice con betún de Judea, fíjate. Y en medio, ¿para qué? Pues para darles un toque y que no parezcan pegatinas. Y solamente con eso ya quedan bastante bien. ¿Veis? Aquí tenemos pues un montón. Claro, es que a la hora de hacer esto en estanterías, esto no pesa nada, además. Entonces te facilita mucho la vida, tanto a nosotros como a los atrecistas que luego lo colocan en el sitio. Estos son unos grilletes mágicos que llevaba Dumbledore, Jude Law. Aquí lo veis, como se los está poniendo el atrecista de turno. Y os voy a enseñar una imagen de, bueno, en realidad es un vídeo de los grilletes de los que él se ponía. En este caso, una vez más. ¿Por qué se hacen así? Pues porque al llevarlos él, al hacer así, le pueden hacer daño, ¿no? Entonces, al final es mucho más fácil que lleve unos grilletes. En este caso, esto es un uretano, que el uretano es como la goma de los volantes de los coches y que se usa mucho en moldes, en escenografía y en props. Entonces, es muy fácil para Jude Law llevarlos puestos, ni se entera. Y, sin embargo, los que os he enseñado justo antes, perdón, esta imagen, ¿vale? Estos eran practicables, es decir, hacían clic y todo esto funcionaba. Entonces, esos sí que eran duros. Me he ido. Esos sí que eran duros. Entonces, esos eran para la secuencia en la que se le ponían así, ¿no? Y luego ya el resto de la secuencia donde tenía que llevarlos puestos por si se le veía, pues eran los de goma. Y los de goma pues tienen que dar el pego. Chulo porque muchas veces tú te queda un poquito herido, ¿no? Pero luego pues está muy bien. Estos son unas piedras de hierro que no son de hierro, son de polietileno expandido recubierto con poliurea, entonces pues tienen que parecer pesadas, tienen que parecer oxidadas, etcétera, etcétera. Entonces estoy fuera de la nave donde trabajamos, esto es papel en el suelo, he puesto todos los pesos por allí extendidos y entonces me he puesto a ambientarlos con brocha, salpicando, secando, viendo, pues volviendo atrás en algunas zonas donde me había pasado, ambientando más. Pinté muchas criaturas en esta película, solamente como referencia para los actores, para que los actores a la hora de actuar pudieran interactuar mejor con esa criatura, porque todas las criaturas de esta película son digitales. Entonces, si os fijáis en este ojo y el otro, los pinté pues con esta referencia, ¿no? Para que el actor, al mirar al dragón, pues pudiera interactuar un poco con algo que no sea un cacho, ¿no? de plástico, algo que tenga un poquito de expresividad. Y lo mismo con este pequeño chupacabras, que es de silicona.
que en principio me dieron un diseño muy, muy diferente, ¿no? Que yo lo pinté así con respecto al diseño y que luego pinté dos porque querían dos por si acaso y que luego en la película sale tal que así, o sea, cambiaron completamente. ¿Qué pasa? Que es lo que te permite el digital. El digital, si luego cambias de opinión y dices, es que naranja y blanco no me gusta, lo quiero gris, pues en digitales lo puedes hacer, ¿no? Porque en digitales puedes hacerlo todo, es ya una vez rodado. Entonces, ese es el tema. Muchas veces el digital se come la parte física porque puedes cambiar cosas en el último momento, puedes hacer lo que te dé la gana. 1917, ¿vale? En 1917 voy a pasar ya súper rápido por esta película porque aquí solamente estuve pintando cascos. Este es Sam Mendes, que le encantaron mis cascos. Y como podéis ver aquí, pues hay muchos, pinté más de 300 y los cascos, este es uno real de la Segunda Guerra Mundial, un Brody Helmet, se llaman los cascos Brody, y estos de abajo son de resina semiflexible, lo cual implica que se les puede golpear, se pueden tirar al suelo y no se rompen y no pesan casi nada. Entonces, el casco real es de metal. O sea, tú imagínate ser un extra, tener que correr, que tal, que tirarte y llevar un casco de metal en la cabeza que pesa 5 kilos. Eso es completamente absurdo. Entonces, por esta razón, también se fabrican muchas veces los cascos de mentira, ¿no? En estos materiales. Y yo me encargo de que parezcan de verdad y que parezcan cosas así, como una vez más, como los billetes de antes, ¿no? Tú ves los cascos y dices, ah, qué bonitos, pero luego de pronto los ves doblarse y dices, ostras, que son de mentira, ¿no? Entonces me gusta mucho hacer este tipo de vídeos pues porque creo que son muy fieles, ¿no? a lo que significa el espíritu, ¿no? de mi trabajo. Y bueno, el año pasado, como me ha dicho Carlos antes, estuve trabajando en Batman. Todavía no puedo contar nada porque la película creo que sale en abril de este año. Hay un hype increíble con esta película. Yo la verdad es que estoy también muy emocionada con ella. Y en esta película estuve trabajando en la parte de Costume Props. Costume Props es un departamento que funciona exactamente como el de Props. En plan, hay gente que se dedica a moldes, hay gente que se dedica a pintar, hay gente que se dedica a ensamblar cosas. Y el Costume Props es un departamento muy importante en pelis de ciencia ficción y de superhéroes. ¿Por qué? Pues porque son los que hacen, por ejemplo, todas las armaduras de los soldados imperiales, son los que hacen, por ejemplo, todos los cascos del ejército rebelde, son los que hacen, por ejemplo, todos los cascos de Kylo Ren y de los caballeros Ren, son los que hacen, por ejemplo, en este personaje de Rogue One, yo pinté este arma, esto lo hace Props y parte de esta cadeneta que va conectada como a este barril de atrás también lo hace Props, pero el barril de atrás y esta parte que es dura y que por aquí delante también lleva como una parte de armadura dura, como forma parte del vestuario, eso lo hace Costume Props, que es como decir prop de vestuario, ¿no? Es un departamento distinto, pero que hace muchas cosas en las que yo también podría trabajar, ¿no? Porque al final es imitar con la pintura materiales irreales. También estuve trabajando en Los Guardianes de la Galaxia, en el que estuve pintando un poco de todo, maquetas, este arma, el arma de los malos, las maquetas eran todo referencia, pero quedaron chulísimas. De hecho, recuerdo que gracias a este trabajo, bueno, no fue gracias a este trabajo, pero cuando yo estaba trabajando en una empresa, la que hicimos Los Guardianes de la Galaxia, era una empresa de props que ya ha desaparecido, se llama Props of Model Makers, y el jefe, James Enright, tenía como un proyecto súper importante, ¿no? Y cuando vinieron los del proyecto súper importante, todos sabíamos, ¿no? Un poquito que era Star Wars. Entonces justo estábamos haciendo los Guardianes de la Galaxia, y claro, los Guardianes de la Galaxia hay mucho ciencia ficción, ¿no? Y tiene un rollo, no tiene nada que ver con Star Wars, pero tú le puedes enseñar al cliente que estás capacitado para hacer algo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquello nos linkeó a que pudiéramos hacer Star Wars. En Star Wars no pude hacer absolutamente ninguna foto porque estaba prohibidísimo. Os iba a enseñar esto, pero no os lo voy a enseñar. Es un vídeo donde sale mi jefe hablando. Bueno, sí, lo enseño. Es un poquito largo, 8 minutos. A ver. Yo creo que puede estar bien.
Venga, a ver si es este, que no estoy segura. Sí, este es. Y yo os lo voy a ir traduciendo. No podría explicar si no existiera un vídeo ya diciéndolo, ¿no? Porque es todo como muy confidencial y al final todo el material que yo tengo de Star Wars son cosas que he sacado de internet, ¿no? Porque precisamente por todo el secretismo que hay tú no puedes hacer ninguna foto, ¿no? Porque hay mucho dinero de por medio. La productora es la que elige cuándo quiere sacar qué cosas y cómo, ¿no? Porque hay muchas veces que hay publicidad de por medio y eso es dinero, etcétera, etcétera. Entonces, que tú tengas una foto en tu teléfono o en tu ordenador es un riesgo para ellos, porque no porque tú lo vayas a publicar, porque se supone que todos somos profesionales y sabemos que tú no publicas nada hasta que no está, es de dominio público, pero te pueden robar el móvil, te pueden hackear el ordenador, pueden pasar tantas cosas que al final pues se tienen que proteger, ¿no? de alguna manera. Pues como dijo Carlos, en Star Wars trabajé en el episodio 7, en Rogue One, el último Jedi y el ascenso de Skywalker. El 7, el 8 y el 9. Rogue One, y también pasé algunas semanitas por la película de Han Solo, por Solo. Ahora que todo ha acabado, tengo que decir que me siento muy orgullosa de haber participado en algo tan importante y de tanta trascendencia como Star Wars, la saga de Star Wars, y que cada vez que miro atrás y me imagino a mi yo de 15 o 16 años que soñaba con ser artista, pero que estaba llena de inseguridades y que creía que no tenía nada que ofrecer, bueno, pues aquí estoy hoy contándoos lo que he llegado a hacer gracias a lo que vuestros profesores seguramente os estén diciendo muchas veces, ¿no? Gracias a esforzarse mucho, confiar en uno mismo, sacrificarse y quererlo muchísimo. Así que ya sabéis, yo siempre digo lo mismo a todo el mundo, si yo he podido, puedo hacerlo cualquiera. Ahora bien, no es fácil, no os voy a engañar, es bastante difícil, pero una vez más, como os digo, hay que trabajar mucho, confiar mucho en uno mismo y lo más importante, que creo que también es una clave, ser impermeable al fracaso, porque todos fracasamos un montón de veces en nuestras carreras profesionales. Yo constantemente, vamos, es algo que además no deja de suceder, puede pasar otra vez mañana mismo, ¿no? En algún proyecto. Y ser capaz de levantarse, de que eso no te trunque, no te apoque, no te haga dar marcha atrás, levantarte y seguir, creo que es una cualidad muy importante para elaborar una carrera profesional en un mundo tan complicado como es el mundo del cine. Y, por cierto, si alguien está interesado en conocer más cosas del trasfondo del mundo del cine, de la parte artística, ¿no? De estos oficios que se conocen tan poquito, codirijo un podcast con compañeros de profesión, todos españoles, pero que trabajamos a nivel internacional, donde traemos invitados, muchos amigos, otros no, que trabajan en todas estas profesiones que nadie conoce o que muy poca gente conoce y que trabajan también en fama mundial, en películas de fama mundial. Entonces nos cuentan un poquito las anécdotas de rodaje, de taller, etcétera, etcétera, y hablamos un poco de todo esto. Y se llama Alchemist con K. Os invito a todos a que lo sigáis y a que nos escuchéis porque creo que hacemos una labor muy, muy didáctica. Muy bien, Ruth. Muchísimas gracias. Yo creo que has sido muy generosa compartiendo pues esta experiencia con todos nosotros. Y yo creo que es una pena que no haya ahora mismo nadie, aparte de mí, que te pueda formular. Me imagino que hay un mogollón de toneladas de inquietudes, ¿no? Respecto a esto. Yo he anotado algunas cosas y algunos alumnos míos, algunas alumnas me han facilitado también alguna pregunta. Voy a comenzar por las preguntas que me formularon ellas y te las voy a trasladar ahora. Sé que, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos de conferencia, déjame mirar. 1 hora y media. Vamos Vale. a intentar, pues eso, no extenderlo. Rapidito, rapidito. Y bueno, voy a proceder a leer literalmente las preguntas que me han facilitado, ¿vale? La primera es, bueno, ya la habías contestado, creo yo, ya va implícita un poquito en la conferencia, ¿no? Pero ¿cómo comenzaste a trabajar en el ámbito del cine? ¿Cuál fue tu primer trabajo ahí? Eh, O sea, en España, cuando empecé en España. entiendo que sí. Vale, pues mi primer trabajo fue las cabalgatas de Reyes de Madrid bueno, mi primer trabajo así como más trabajo.
Eh, y fue increíble porque, bueno, para mí eso ya era estar en lo más, ¿no? Haciendo el top del top, fíjate. Pero mi primer trabajo en cine, propiamente, fue El laberinto del fauno, que es lo que decías tú, ¿no? Y fue increíble, fue una experiencia increíble porque nadie sabíamos el bombazo que iba a ser esa película, aunque todos sabíamos que Guillermo del Toro trabajaba muy bien la fantasía, ¿no? Y la ciencia ficción, pero ese fue mi primera película. Y sobre primeros días me viene uno a la cabeza que seguro que es como más icónico. Cuando empecé a trabajar en Londres, mi primer día de trabajo, ese sí que no le voy a olvidar nunca. Fue una serie y estaba en el taller y el chico que me había contratado, cuando terminé mi trabajo, me dijo, muchas gracias, Ruth, hasta mañana. Y pensé, ¿cómo que muchas gracias? ¿Cómo que muchas gracias? Y pensé, me fui rayadísima a casa pensando, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No me van a pagar o qué? ¿No me he enterado yo bien? ¿No me he enterado yo bien y esto era un trabajo de prácticas? Pues no, es algo que se hace aquí mucho, ¿no? Te dan las gracias por tu trabajo porque realmente están agradecidos. Y cada día mi jefe, en todos los trabajos que yo he tenido, te da las gracias cuando te vas a casa. Y yo cuando tengo gente en mi equipo, pues también les doy las gracias porque al final dices, bueno, pues si aquí se hace, pues no, gracias, claro, gracias, porque has elegido trabajar en mi equipo en lugar de en otro. Claro. Es una mentalidad completamente distinta. Claro, eso conecta con otra de las preguntas que, vamos a ver, ¿crees que se valora tanto como se debería el trabajo artístico que hay detrás del cine? Yo distinguiría, por un lado, en el ámbito profesional ya veo que sí, ¿no? Porque Sí, cuando os dan las gracias sí, y... sí, 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 sí. Pero, y fuera, digamos, en tu entorno cotidiano o lo Yo que... creo que es que no se conoce demasiado, ¿no? Porque si tú a alguien le explicas lo que yo le acabo de explicar a toda la gente, a todos los alumnos, pues claro, claro que lo valoras y a partir de ahora vas a ver las películas de otra manera. Pero si no lo sabes, pues dices, ¿a qué te dedicas? Soy pintora de props. Y dicen, ah, muy bien, pues nada. Y también te digo una cosa, creo que hay una parte muy elitista del cine en cualquier lugar del mundo que hace que nosotros seamos como los soldaditos, ¿no? Los soldaditos, los números, que al final es lo que somos, ¿no? Somos mucha gente, equipos muy grandes, como os he contado antes, entonces tú llegas allí a trabajar, a hacer lo mejor que puedas tu trabajo, pero es como si los importantes fueran pues los que salen en la pantalla y los que manejan las cámaras, ¿no? que al final son los que suben a recoger el Oscar, ¿no? Claro, Y dar claro. las gracias al equipo, a todo el Hombre, equipo que pasa. una cosa muy importante, si alguien sube a recoger un premio y no da las gracias a su equipo, esa persona no trabajes para él. Tomo nota. Mira, voy a seguir con las preguntas. Aquí la siguiente sería, el mundo del cine es un mundo bastante predominado por hombres. ¿Tuviste alguna vez alguna complicación en tu trabajo por ser mujer? ¿Consideras que te resultó más difícil en algún momento? Por supuesto. Especialmente en España fue durísimo porque también trabajas, pues eso, como dice la pregunta, en un mundo muy masculino, en el que yo era muy joven también y tenía muy poca experiencia. Tienes también un poco este complejo que ahora está tan de moda, el complejo del impostor. Entonces, pues encima eres una mujer y las mujeres en general en el mundo laboral tenemos que demostrar un poco más, ¿no? Eh, Fue difícil y además yo intenté como dar el salto al mundo del cine, salir de esa empresa y dar el salto al mundo del cine varias veces y varias veces me dijeron que bueno, pues que lo que yo hacía era un trabajo de hombres, que en los equipos no había mujeres, así que también eso fue lo que hizo que me viniera a Londres. Y en Londres es verdad que en los talleres ves muchas mujeres y cada vez más. Y cada vez más vas viendo mujeres liderando, que eso todavía se ve muy poquito, pero cada vez se ven más y me encanta. Entonces, creo que es una evolución, todavía queda mucho por hacer, tanto en España como en Reino Unido, pero sí, sí, sin duda, por supuesto que lo he vivido y lo he sufrido. Y bueno, creo que hoy día, en cualquier ámbito, una mujer es consciente de eso, ¿no? Si lo piensa. Si no lo piensa, si no es consciente es porque lo ha normalizado demasiado. Pero yo cuando lo sufrí, tampoco era consciente. Eres consciente cuando pasa, ¿no? Y dices, joder, aquella época fue durita, ¿no?
Y yo en las empresas de escenografía en España en las que trabajé era la única mujer casi siempre, en equipos de señoros. Entonces, bueno, no es fácil, claro. O sea que por un lado tenemos elitismo y machismo. O sea, Lo tiene todo. lo tienen todo. El, el glamour. A ver, la siguiente pregunta, vamos a ver, la tengo aquí. Es la siguiente. Em, ¿Cuál ha sido tu trabajo favorito hasta ahora? La verdad es que todos los trabajos tienen un componente especial. Yo creo que si tengo que elegir con qué proyecto me quedo después de haber trabajado en él, creo que me quedaría con Isla de Perros, ¿no? Porque además como estuve tanto tiempo trabajando ahí le tengo mucho cariño y porque me gustó muchísimo la película en sí misma. Si tengo que elegir por cómo lo he disfrutado haciéndolo, te diría que prácticamente todos, porque cuando te metes en faena y empiezas a trabajar y te van trayendo diseños y luego vas un día al set a ver dónde han puesto tu prop y lo tienes que ambientar ya en el set y entras allí y ves el trabajo que ha hecho el departamento de construcción y los de los forillos, ¿no? De fondo, y alucinas en colores, entonces te sientes muy parte de algo muy grande. Pero sin duda lo que viví, lo que experimenté cuando formé parte del equipo de artefacto escenografía en el laberinto del fauno fue muy especial porque fue la primera película. Yo nunca había trabajado en cine, jamás. En realidad estaba empezando en el mundo de la escenografía. Entonces para mí aquello era como, yo me sentía súper chiquitita y me parecía todo como increíble, ¿no? Y quizás sea uno de los proyectos que más me han marcado por eso, ¿no? Y cuando viste la película, o sea, cuando pudiste ver lo que habías hecho en pantalla grande, ¿qué sensación tuviste? Increíble, increíble. Sí, o sea, es algo indescriptible. Además, ves la película y no te enteras de nada, solo estás viendo dónde salen las cosas. Luego tienes que volver a verla, ¿no? Para enterarte un poquito de qué va. Pero sí, sí, es una sensación, igual que cuando ves tu nombre en créditos, es algo inexplicable. Pues yo nunca voy a escribir un libro, pero mira, ya estoy un poquito en la posteridad ahí. Bien. ¿Te ves trabajando toda la vida en esto? Sí, la verdad es que no tengo, no sé, es un trabajo que me gusta mucho, lo disfruto mucho. Después de tantos años incluso, cada proyecto es diferente, cada día es diferente, hay veces, hay días más aburridos, hay días más emocionantes. El día que es aburrido sabes que al día siguiente cambiará, porque es un trabajo muy variado, y me gusta mucho, mucho lo que hago. Ahora mismo pues estoy no enfocada, pero en mi tiempo libre he empezado a hacer un poco de formación online, que también me gusta mucho porque creo que llevo ya muchos años en esto y tengo como muchos conocimientos y creo que compartirlos también es algo bonito, ¿no? Pues para que otros puedan seguir esto, ¿no? Y para que la industria del cine y de la pintura escénica crezca, que es importante, ¿no? Sí. Em, claro, antes mencionabas que, por ejemplo, pues oye, después de haber hecho la película esta de Tim Burton, la de, ¿cuál la habías? Frankenweenie creo que fue, eh, te habían llamado para Isla de Perros, ¿verdad? Y no sé si, igual no lo recuerdo bien, pero creo que dijiste que pasaron como 5 años desde Sí, un proyecto y otro. sí. Eso me lleva a preguntarte, ¿con qué frecuencia encadenas un proyecto con otro o qué haces entre medias, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues mira, eso es muy interesante, porque al principio cuando yo empecé en Londres, después de terminar de trabajar en Frankenweenie, yo dije, ¡buah! Yo ya lo tengo todo hecho. He trabajado en una película de Tim Burton. Yo ahora salgo de aquí, hago 3 llamadas y me contratan seguro en la siguiente película. Pues no, porque Tim Burton es una persona que era tan prolífica, ¿no? Que hacía a veces hasta 2 películas al año. Y yo creo que Frankenweenie salió el mismo año que, bueno, no me acuerdo del nombre, pero era un tipo un director que hacía muchísimas películas. Entonces, había mucha gente que había trabajado en películas de Tim Burton, ¿no? En el mundo del cine de primer nivel. Y te encuentras que sales de una película y tan potente y empiezas de cero otra vez, a hacer contactos, porque además el mundo del stop motion es como
muy cerrado, ¿no? Y de ahí para afuera es otro mundo distinto, ¿no? Entonces es como que nadie te conoce. Entonces tienes que volver a hacer contactos, a llamar, puertas, etcétera, etcétera. Y durante unos años estuve construyendo poquito a poco mi red de contactos, ¿no? Frankenweenie lo que me ayudó fue como a ser consciente de que yo me tenía que quedar allí y, por supuesto, a tener un trabajo un poquito largo para tener un colchoncito económico para soportar lo caro que es Londres, ¿no? Pero luego a partir de ahí, pues ya es un proceso largo, ¿sabes? Es como una carrera de fondo. Y había veces que tardaba muy poquito entre una película y otra, porque entre Frankenweenie y Isla de Perros estuve trabajando en otras películas. Pero había otras veces que no, ¿no? Que pasaba más tiempo. Y supongo que cualquier persona que sea freelance o que sea autónomo ha sentido esto, ¿no? Cuando terminas un trabajo, tienes como esa sensación de, ay madre, ¿cuál será el próximo? No me vaya a llamar nunca más, no voy a trabajar, voy a morir de hambre. Y luego nunca es así. Hoy día, después de tanto tiempo, puedo decir que afortunadamente, si no trabajo es porque no quiero, ¿sabes? Si yo me tomo unas vacaciones, me puedo ir un mes a España o a donde quiera de vacaciones o más tiempo. Yo sé que cuando yo decida volver, cojo el teléfono, llamo a 2 o 3 personas y voy a encontrar algo. También es verdad porque hay mucho trabajo aquí ahora mismo. Y en España creo que empieza a haber también mucho trabajo en cine. Por supuesto, la experiencia, o sea, el currículum que vas elaborando a lo largo de tu trayectoria facilita las cosas, ¿no? A la hora de encontrar trabajo. Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo que tus compañeros te conozcan. O sea, tú trabajas con un equipo, ¿no? Y con un supervisor y esa persona luego tiene otro proyecto. Y si tú has funcionado en ese trabajo que hiciste con él, en esa película que hiciste con él o con ella, pues para la siguiente van a pensar en ti, ¿no? O si tú les llamas y les dices, oye, estoy libre, dicen, ah, pues vamos a hacerle un hueco a Ruth, que está libre, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante todo. Es importante tener buen currículum, es importante trabajar bien en equipo y que eso es muy importante, que no lo he dicho antes, y es importante funcionar y que hacer contactos, ¿no? Que la gente te conozca y que luego puedas continuar por ahí. Claro. Vamos a ver. Creo que esta es la última pregunta que me pasaron y es, ¿has conocido algún director famoso en persona en tu trabajo o solo te relacionas con gente de dirección de arte? En general me relaciono con gente de dirección de arte, pero a veces he conocido a directores. Por ejemplo, conocí a Guillermo del Toro en El Laberinto porque pues Guillermo es una persona como súper cercana, ¿no? Y vino al taller porque además él está como muy implicado en la parte artística, entonces él vino al taller a ver las cosas que estábamos haciendo y es una persona además muy cercana, muy majo. Conocí a Wes Anderson, vino un par de veces por el taller de Puppets y pues hola, ¿no? Nos presentó a todo el equipo y con su traje de pana, no decepciona, Wes Anderson. Y también conocí a Tim Burton, lo mismo, en Frankenweenie, él pasó por allí, pues lo típico, hola, hola. Y también conocí a JJ Abrams en una fiesta fin de rodaje, porque esto es algo donde tú puedes tener más contacto, ¿no? Y de una manera más relajada con los famosos, con las celebrities. En las fiestas fin de rodaje que organiza la productora, allí se supone que vamos todos vestidos guapos y sin manchas de pintura. Y bueno, pues como es un ambiente más distendido, pues te acercas a la gente y hablas con ellos y ahí pues sí, estuve hablando 5 segundos con JJ Abrams, porque también, ¿sabes qué pasa? Que es gente tan importante que cuando hablas con ellos sientes que les estás eh, no molestando, pero como que estás abusando ya de su confianza, ¿no? Que está bien decir hola, Dios, me encanta tu trabajo, o yo qué sé, o yo trabajo en este departamento, o bla, bla, bla. Y otra cosa es monopolizarles, ¿no? Porque al final, bueno, ellos también están de fiesta disfrutando y no tienen por qué estar hablando con todo el mundo. Claro, igual lo que pasa es que al ser famosos o ser tan conocidos, o sea, nos familiarizamos tanto con ellos que Claro, les pasamos a lo mejor esa barrera, ¿no? Y yo creo que hay que tener una sensibilidad, pues, para mantener ese equilibrio, ¿no? totalmente. Mira, Ruth, anoté muchísimas preguntas a título personal, pero no, creo que ya sería abusar. A Acabamos de conocernos, como quien dice, así que no voy a invadir un poquito ese espacio, ¿no? Creo que a raíz de una cosa que habías dicho, creo que era con los telones estos que pintaban
que se pintaban pues con pinceladas toscas, esos trampantojos, ¿no? Para las películas de Harry Potter y demás. Sí. Y decías que bueno, que eran pintados y que todavía se seguían haciendo, ¿no? Que es algo que son técnicas tradicionales, pero que todavía tienen un uso actual. Y que, sin embargo, no sé si ya habías dicho que en España o en otros países, a lo mejor pues simplemente se utilizaban impresión digital o vinilo de corte. Bueno, no sé Sí, sí, exactamente sí, cómo sí, es sí. eso. Y me gustaría, ya que eres pintora, me gustaría terminar un poquito la conferencia pues haciendo una reflexión estética sobre qué hace que la pintura todavía tenga, digamos, solvencia por sí misma, o sea, con respecto a otros medios. O sea, ¿qué sentido tiene pintar hoy por hoy? ¿Qué aporta la pintura que no aportan otros medios? Hombre, yo creo que a nivel estético, la textura que tiene un telón pintado es muy difícil conseguirlo, ¿no? Cuando tú tienes un telón pintado, la cámara se está moviendo, ¿no? Entonces, ese telón ya está jugando con eso. Y sin embargo, una impresión digital es un plano, ¿no? Y encima, pues tienes, pues si es mate, no le puedes darle brillos, pero es un papel o un plástico. Yo creo que el espíritu que tiene un telón pintado es algo que funciona infinitamente mejor que cualquier otra técnica. Y yo lo he visto en Harry Potter, en Animales Fantásticos, lo he visto en Star Wars, pero lo he visto también en producciones más pequeñas. Y una cosa que he visto y que me ha dado mucha, mucha pena es que luego las telas de los telones pintados las usan para cubrir suelos cuando se ponen a pintar paredes. No, no puede ser. Sí, Es terrible porque claro, es que son kilómetros cuadrados. Bueno, igual sí, algún kilómetro cuadrado habrá. Entonces, claro, eso, además eso no se puede enrollar porque al final se termina craquelando y se termina rompiendo. Entonces, se tiran. Pero en serio, es muy difícil de explicar si no lo ves en persona. Lo que tú ves ahí, eso no lo hace una impresión digital. O sea, lo que hace un pintor escénico, un artista escénico, perdón, no lo consigue una impresión digital. Es otro universo. Yo creo que te mete más en el mundo. Además, los artistas escénicos son de los mejores pagados en el mundo de los oficios artesanos, ¿no? Del cine. Entonces, si no compensara de alguna manera, si no fuera importante que fueran pintados, los imprimirían, ¿sabes? Porque al final es mucho dinero que se ahorrarían, porque en un Star Wars o en un Animales Fantásticos puede haber un equipo de 7 artistas escénicos. Entonces, bueno, sí, no sé, es difícil de explicar, pero si lo ves, algún día tengo que grabar un vídeo de un telón pintado, así como de primer plano, e ir alejándote para ver cómo de increíble es, porque de verdad que es algo que me da mucha rabia que no sea de dominio público, ¿no? Que no todo el mundo lo sepa, igual que me da rabia que no se sepa que toda la cantidad de cosas que nosotros construimos, hacemos y que yo pinto, porque yo, otros pintores, porque al final da la sensación de que en una película es todo de verdad o 3D o ya. Y no es así, ¿no? Hay muchas cosas que están construidas, pero como que no se les da una relevancia como se le daba antes en los making of, tristemente. sí, cierto. Pues me parece muy romántico eso que acabas de decir, o sea, que dijiste del telón, ¿no? O sea, que todo el esfuerzo que implica pintarlo, elaborarlo, para luego acabar siendo la tela. Pero bueno, refuerza esa idea de la pintura maldita, pero todavía sigue estando ahí, ¿no? Es necesaria. Sin duda, sin duda, sin Algo duda. que, sin menospreciar o entrar en conflicto con otros medios, aporta algo diferente, algo distinto. Yo creo que es su naturaleza matérica, o sea, estamos utilizando colores pigmento, ¿no? O sea, es la propia materialidad de la pintura ya aporta su propia razón de ser, ¿no? O sea, es diferente. Ruth, estoy muy agradecido y creo que nuestros espectadores y espectadoras también. No sé si vas a notar en los próximos días que va a haber muchas visitas, va a haber mucha turística.
Y bueno, espero que así sea y te deseo pues eso, que continúes con esta carrera tan interesante que tienes y tan gratificante por otro lado. Y nada, y muchísimas gracias por toda tu generosidad a la hora de enseñar el trabajo que haces. Así que nada, Muchas, espero verte pronto. muchas gracias a ti, Carlos, y a toda la organización de estas jornadas. Y bueno, que ha sido un placer. Espero que no haya sido demasiado aburrida porque igual es también muy largo, pero bueno, también verlo con imágenes se entiende mejor. Y bueno, que encantada de que cualquier persona que tenga alguna duda o quiera preguntarme cosas, pues yo en mi Instagram voy actualizando, como dices tú, ¿no? Voy actualizando información que puedo ir publicando y cuento cosas de detrás de las cámaras y por supuesto si alguien quiere escribirme, pues yo intento contestar a todos los mensajes. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Adiós.